Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a Zona Global. Soy Claudio Barceló quien los saluda. Es un gusto volver a estar con todos ustedes. Y gracias por prestarme estos minutos de su tiempo. Creo que fui eh, complejo en el último programa al decir que no se suscribiesen, ¿no? Bueno, básicamente tengo dos preguntas también para hoy. Hoy las pienso responder. La primera, señora Soto, me dice que por qué si monetiza no pide suscriptores o si para qué suscriptores si no se monetiza. Bueno, la explicación es sencilla. Básicamente en YouTube, todos lo saben, la plataforma exige 1001 suscriptor y 4000 horas de visualización para empezar a monetizar. Pero el monetizar no es así de fácil. Básicamente necesitas tener 200, 100,000, 75,000 visualizaciones dentro de un video para poder, pues básicamente monetizar algo. Te hablan de que la monetización son 30, 40, 100, 200, 500 dólares por video. Sí, perfecto. Me parece genial. Soy consciente de que hay mucha gente que gana muchísimos miles de dólares en esta plataforma. Me parece también genial, pero no es mi posición. Primero que todo, yo no sé editar. Esta historia sale así como va y así como viene y yo no me pongo a editar. Sí, hay planes para que en algún momento o yo aprenda a editar o contrato a alguien para que lo haga. Y les puedo poner un videito bonito, simpático, agradable, diferente, más móvil, no tan acartonado como me veo todos los benditos días cada vez que salgo aquí hablando con todos ustedes. Pero mi objetivo es pasar una información a ustedes, una forma de pensar, una visión diferente. Y para mí, dentro de mi forma cristiana, la cual profeso por convicción propia, es la obligación de transmitir lo mucho o lo poco que yo puedo saber y ayudar a alguien con esa información o con ese pequeño aporte que puedo darles. Y básicamente siempre he funcionado de esa manera. Mi objetivo aquí no es ganar miles de dólares en esta historia. No me interesa. Creo que mi dinero me lo hago de otra forma. Eh, con menos estrés, con menos trabajo tal vez, y sin estar sujeto o verme obligado a tener que planificar un video todos los benditos días. Entonces no es mi objetivo. Mi objetivo, esto es un hobby, es una forma de darles a ustedes algo y aportarles algo. No es conceptos económicos. Muy bien. Entendido el punto, también existe un secreto acá, que es el algoritmo de YouTube. El algoritmo de YouTube es que si no te ven en la primera hora tanta gente, simplemente el video queda rezagado, el canal queda perdido y nadie te ve, no se expande y la información queda prácticamente muerta. Entonces es por esto que la gente les pide que se suscriban. Yo les pido no se suscriban, pero mírenme. Vean mis videos, pásenlos, que para mí eso es suficiente. Muy bien. Eh, Segundo punto. Señor Noriegas, gracias por volverme a escribir. Gran amigo, un abrazo grande. Me preguntas por qué los altos mandos norteamericanos y políticos, sabiendo qué es lo que pasa en Ucrania, lo permiten. Básicamente la respuesta es muy fácil. Lo permiten porque les conviene, le permiten porque es dinero. Las guerras mueven economías y mueven una cantidad de billones de dólares que son impensables para cualquier persona. Conceptos que para mí son fáciles de capitalizar, pero para la persona normal que no está dentro de este rublo militar como tal, básicamente es una locura. Y creo que lo es si lo vemos dentro del punto humano racional. Pero desgraciadamente la guerra mueve economías. Y mueve economías de una manera brillante, mueve economías de una manera impresionante e inalcanzable, a pesar de toda la sangre y muerte y violencia que pueda generar. Es concepto económico. Detrás de cada guerra hay conceptos de intereses muy altos, políticos, y más altos aún, económicos.
¿Cómo? Bah, me imagino que pensarán qué diablos está hablando este hombre, que la guerra es un secreto económico, una maravilla económica. Pues déjenme decirle que sí. Voy a ponerles este ejemplo, que no es tan ejemplo, es la realidad de cómo funciona una guerra, un ejército y un concepto económico. Si tienes un ejército de 500.000 de hombres, este 500.000 de hombres necesita comer todos los días, porque si no, no se levantan, no se mueven, se mueren de hambre, no te pelean. Entonces necesitas 1,5 millones de platos de comida servidos literalmente todos los días. 3 tiempos de comida por 500.000 de hombres. Adición a esto, necesitas vestirlo, por consiguiente necesitas 1 millón de botas. Necesitas 3 millones de pares de medias, por lo que la industria textil de las medias tiene que producirlas. Necesitas otro 1 millón de pantalones, de camisas, de ropa interior, de insignias. Necesitas chalecos, plataformas para los equipos, mochilas. Necesitas conceptos de protección para los soldados, cascos, anteojos o gafas para los soldados, los goggles. Voy muy general, obviamente. Esto es solamente un soldado. Tienen que multiplicarlo por 500.000 o por 1 millón. Básicamente tienes que armar a este ejército, y si tienes 500.000 de hombres al frente, tienes que poner por lo menos 2-3 millones de rifles a tu haber y producirlos, porque el rifle se daña, se desgasta, hay que cambiarlo. Esto, obviamente, si tienes rifles, necesitas munición. Por consiguiente, cada hombre lleva un mínimo de 10 magazines por 30 tiros cada uno. Ustedes saquen la cuenta por 500.000 de personas. Pero resulta que ese 1 millón de personas necesitan rotación. Tienes que llamar a reservas. Las reservas entran a las filas militares para reemplazar tiempos del ejército regular. ¿Y salieron de dónde? De la industria nacional del país. Por consiguiente, quedaron 500.000 de puestos desocupados. Esto quiere decir que aquellos que no tenían trabajo van a tener trabajo, y hay 500.000 de trabajos para todo el mundo. Y los que tenían trabajo en la parte civil ya no van a trabajar 8 horas, van a trabajar 12. Y van a haber 2 turnos de 12 horas, porque la industria no va a ser de 8 horas diarias, sino de 24 horas continuas de producción, para que pueda rendir las necesidades y suplir todas las necesidades del frente de batalla y de su ejército. ¿Qué sucede? Que aquí es a donde una centrífuga empieza a moverse y empieza a generar dinero. Porque cada rubro, cada cosa que conocemos, tiene que ser producida. Desde una llanta, piezas de repuesto para todo tipo de camión, de tanque, de avión, de pieza de artillería, de armamento y demás. Tienes que crear municiones de todos los niveles, tienes que consumir comida, por consiguiente tienes que producirla. Entonces los puestos alimenticios a todo nivel, desde el productor agrícola hasta el último de la fila, tiene que trabajar para producir la comida. Cada comida, pues obvio, tiene un sobrecito de sal, de pimienta, de salsa de tomate, mayonesa, mostaza y el picante si quieres ponerle. Y eso cuesta plata, cuesta dinero. Y todo lo que les vengo diciendo hacia armar un ejército cuesta dinero, va sumando. Por consiguiente, mueve una centrífuga enorme de billones de dólares al final del análisis económico. Voy a remontarlos para el gobierno de George Bush padre, 1990 por ahí. Básicamente, la inflación en Estados Unidos en aquel tiempo era del 6%. Básicamente estábamos en las puertas de una recesión. Era la mayor alza de intereses desde 1981. En aquel momento, diciembre de 1990, el consumo subió al 0,0.3%. La gasolina había bajado a pesar de todo al 0,04%. Pero el descenso industrial era del 1,4%. No estábamos mal, podíamos sostenerlo, pero estábamos a la puerta de una recesión económica.
a pesar del crecimiento tenido años anteriores. En 1988 el crecimiento sostenido era del 4.4% y para 1981 del 4.6%. Fíjese qué interesante los conceptos económicos, ¿no? Pero estábamos en la puerta de una recesión. ¿Qué pasa? Que de la nada surge una guerra, Irak invade Kuwait, Estados Unidos entra con sus aliados, todo iba muy bien hasta que el ejército norteamericano funcionó como tenía que funcionar. Grandes generales, Charkov y Powell. En cuestión de 48 horas tenían ganada la guerra. Ya no había a quien ejército dispararle una bomba, ya no había absolutamente más nada que hacer. Se había ganado la guerra en 48 horas. Muy bien por la parte militar, pero mal por los conceptos económicos, porque la economía necesitaba una guerra de fondo para poderse sostener adecuadamente. Sin embargo, seguía cojeando la economía. Voy a hacer un alto en el camino. ¿Por qué cojea la economía? A pesar de una guerra. Para mitad de la década de los 70, los conceptos económicos a nivel mundial cambian. Ya el patrón oro deja de ser patrón oro y se convierte en patrón confianza. Cualquier cosa que necesitase cualquier país podía pedirlo al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial de Desarrollo o cualquier entidad que aportase el dinero o canalizase este dinero, y los gobiernos recibían el dinero para poder seguir hacia adelante. Pero se generaba dinero sin un respaldo económico. Por consiguiente, había huecos dentro de esta economía y al día de hoy siguen sin subsanarse, siguen exactamente igual. Esto nos lleva a que a 1994 se recupera la economía nacional norteamericana, obviamente la del resto del planeta, y se empieza a generar un acomodo económico positivo. Hasta aquí muy bien, pero el acomodo económico surge por la tecnología y la internet en la penetración de los campos económicos y financieros. Alan Greenspan en aquel momento dijo que era una exuberante irracionalidad. Sí, tenía razón, pero también había un por qué había sucedido, ¿no? Para aquellos que no saben quién era Alan Greenspan, era el presidente de la Reserva Federal. Pero la cosa no termina ahí. Básicamente para 1998 este auge se sigue manteniendo y se sigue desarrollando de la misma manera. ¿Y qué sucede? Que precisamente por este cojeo entramos en el 2000 y hay un quiebre económico negativo. Pero también aparece el ataque al World Trade Center. Estados Unidos se mete en la guerra antiterrorista, invadimos Afganistán con la bendita opción de que no había ejército contra quien pelear. Afganistán nunca opuso fuerzas gubernamentales contra la invasión o contra el ataque de Estados Unidos. Básicamente se convierte en una guerra completamente asimétrica. Características especiales de Afganistán. Tiene como 20 etnias diferentes, cada uno tiene un lenguaje distinto, lucen diferentes, se visten distinto, piensan un poco distinto, comen más o menos similar y solamente tienen algo en común. Quieren vivir como si vivieran en el siglo XIII, ¿no? Y no quieren cambiar. La Unión Soviética hizo lo propio por cambiarlos, no pudo. Estados Unidos entró en 20 años, tampoco pudo. La corrupción pululaba y sigue pululando desde los talibanes hasta el último de la fila. Y los talibanes era difícil cazarlos porque cogían una botella de agua, un dátil, una aceituna, se enterraban en un túnel y podías bombardearlo, que no le llegaban las bombas por la altura de las cordilleras. En fin, no se pudo tener una guerra a fondo, con altos costos, pero con alta productividad. No había quien tirarle una bomba de $1 millón todos los días. Que lo que se hizo, se mantuvo al ejército por 20 años ahí. Esto ha sostenido la economía. Muy bien.
Hubo un quiebre para el 2006-2007 donde la economía se tambalea. Fue la burbuja hipotecaria, afecta a todos los mercados financieros norteamericanos. Latinoamérica no se ve afectada por eso. ¿Y por qué no se ve afectada por eso? Porque ya existía para este escenario una China económicamente fuerte. Y la que vino a suplir las necesidades de Latinoamérica. Es por esto que Latinoamérica no tose cuando Estados Unidos se resfrió. Entonces, recuerdo en ese momento, bueno, para mí, un costo impresionante, malos momentos económicos para mi empresa y demás en aquellos años. Pero no solo para mí, para muchos. Sin embargo, la economía la logran sostener, se logra levantar 1 o 2 años después y sin embargo la economía sigue cojeando. Pero acá la economía seguía cojeando ya por todas partes. A este momento vamos a llegar antes de la pandemia del COVID-19. Ya se hablaba de una recesión en los Estados Unidos. Vino la pandemia y se hablaba de una depresión en los Estados Unidos. Y vino la pospandemia y nadie sabía qué hacer con la economía mundial, porque ya había involucrado a todo el mundo. Voy a hacer aquí un alto también. Hacemos un paréntesis. Rusia, de todas las 3 o 4 potencias, creo que es la que más estable está, porque a pesar de que su Producto Interno Bruto es menor que del resto de las potencias, Rusia tiene primero una economía del tamaño del estado de Texas, ¿no? Pero tiene análisis que se tienen que manejar con pinzas, es un todo. Ellos manejan un concepto muy distinto en los campos sociales, políticos, socioeconómicos y demás. Y es por eso que yo veo hoy día una Rusia mucho más sólida incluso que China, porque China viene tambaleándose hace mucho rato y viene teniendo una falencia económica muy grande desde la caída de las bienes raíces de Evergreen, que creo que nunca va a superar. En fin, el bloque económico europeo viene flaqueando desde hacía mucho rato, prácticamente desde el 2006. Y muchas economías, incluyendo la griega, se cayeron para esa época. Pero ya la cosa no daba más. ¿Cómo suplir una economía a nivel mundial a donde no se tiene alternativas? Porque se ha creado dinero sin un respaldo. Una guerra es la mejor vía, y una guerra a profundidad. Y aquí estamos todos, Ucrania. Y Ucrania tiene una guerra a profundidad y a gran escala, muy profunda, familia. Tan profunda que son billones de dólares lo que han venido rodando. Entonces, ¿qué pasa? Que si alguien es corrupto, a nadie le interesa, porque lo que necesitamos es sostener a los bloques europeos, al bloque norteamericano y a la economía china y a la economía rusa, porque para mí esos tentáculos que mueve todo el mundo, que están en esa puerta de atrás, familia, en ese cuarto oscuro que les he hablado muchas veces, les interesa sostener la economía porque si no, no saben qué diablos van a hacer. Y no ellos tienen la plata suficiente, el problema es los 7.8 billones de habitantes atrás. Ese es el problema que hay dentro de todo este escenario. Entonces, las economías mundiales se están sosteniendo hoy día por la guerra en Ucrania. ¿Suena salvaje? Lo es. ¿Suena delicado? Lo es. ¿Suena aberrador? Demasiado, pero es una realidad. Las guerras mueven altas economías. Aquí está tu respuesta, Noriega. Básicamente, siempre he pensado que este es el objetivo de esta bendita guerra en Ucrania. Un mover la economía, un mover esas centrífugas completas de la industria para poder activar la economía y suplir muchas necesidades que están necesitando los bloques económicos para poder seguir sobreviviendo. En fin, yo los voy a dejar con esta, familia. Gracias por haberme escuchado, gracias por prestarme su atención. Y no se suscriban, pero sin embargo les dejo mi sonrisa. Y nada, estamos conectados, nos vemos para la próxima.